Amén. Qué bueno es el Señor. Le voy a pedir que así como están, abramos nuestras Biblias, por favor. Es un gran honor poder llegar a tantos lugares a través de las redes sociales. Yo sé que siempre hay gente que nos sintoniza, no solo aquí en Estados Unidos, sino también a nivel internacional, y le damos un saludo de donde sea que nos está escuchando en esta tarde. Estamos en la ciudad de Lancaster, en la ciudad de Lancaster, el condado de Lancaster, Sur Carolina, y aquí tenemos servicio los sábados por la noche, gracias a Dios, y a partir del 10 de agosto, los servicios van a cambiar en la iglesia entre la semana. El domingo sigue siempre fijo en la iglesia de Indian Land a las 2 de la tarde, pero los demás días van a cambiar, así que esté pendiente de estos cambios que van a haber. Yo sé que va a ser de bendición, siempre tratando de acomodar la necesidad de la comunidad. Yo sé que hay gente que trabaja, y la gente que por tiempos ha estado diciendo, ¿y cuándo va a ser el Instituto Bíblico en español? Bueno, ya está en español. Así que lo que pedía la gente, el deseo de seguir creciendo en el conocimiento del Señor y armándonos para este mundo en el que estamos viviendo. Yo sé que es un conflicto grande que hay en este momento a nivel mundial, de opiniones de gente, opiniones políticas y todo lo que está pasando en este momento. Algunos escucharon todo lo que ha pasado en la apertura de los Juegos Olímpicos en Francia, y cómo la gente hoy en día, le voy a poner de esta forma, tratan la persecución de otra religión más que la persecución casi siempre es del cristianismo, porque nosotros tenemos la verdad y los hombres aman más las tinieblas que la luz, y por eso es que nosotros recibimos tanta persecución. Si decimos algo rapidito se ofende la gente. Es difícil cuando nosotros estamos con la palabra del Señor abierta, pero no quiero entrar en ese tema. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 5. Dios puso en mi corazón compartir algo esta noche con el pueblo de Dios. Yo sé que va a ser de mucha bendición, como ha sido para mí. He estado leyendo esto y siento como que si nunca lo había leído. Cada vez que nosotros leemos la palabra del Señor, pero si no vamos con una idea preconcebida, Dios nos puede hablar a nosotros de una manera especial. Pero lo que sucede a veces es que nosotros abrimos la Biblia y ya, como quien dice, ya sabemos lo que dice ahí, y no llevamos el corazón abierto para ver qué más tiene el Señor para decirnos a nosotros. Y esta ha sido una de estas semanas que he sentido que el Señor me ha hablado tan fuerte a través de esto, que me he sentido tan corto, de verdad. Bien corto, como decimos nosotros, que no damos la medida. Pero eso es lo bueno de saber de que el Señor así nos recibe. Dios usa personas imperfectas para llevar este evangelio hacia adelante. Es fuerte esto, pero lo tengo que compartir con ustedes. Mateo capítulo 5, voy a hablar de las bienaventuranzas, pero lo voy a llevar más adelante, porque vea cómo el Señor dice la palabra ahí, bienaventurados, es bienaventurados, dichosos, felices, pero es como cuando los padres, decirnos, nosotros hemos tenido siempre el cuidado para corregir a nuestros hijos. Cuando empiezan ellos a hacer algunas cosas en la casa y ya los muchachos empiezan a cocinar, ya empiezan a cortar la yarda o a hacer cualquier cosa, y ya sabe uno que el arroz quedó pero súper duro, que se les pegó el arroz, o la sopa le faltó esto o lo otro, y siempre tuvimos el cuidado de decirle que estaba bueno, pero le hubiera quedado mejor si le hubiera echado un poquito más de agua.
Hubiera quedado mejor si hubieras tratado de hacer esto. Siempre tenemos ese cuidado. En el ministerio es igual también. Cuando las cosas no salieron como tal vez esperábamos que iban a salir, y la próxima vez quizá vamos a tratar. No le digo a la gente, mire, la otra vez tiene que tratar esto. Sino que de una vez, ¿qué tal si la próxima semana tratamos esto de otra forma? Y el Señor Jesucristo, el consejero por excelencia, Él viene y los levanta. Dichosos son ustedes, son felices. Antes de ponerles la inyección de todo el sermón del monte, y entonces es que empieza Él, como decimos, a darle duro, y se llevó a los discípulos. Eran los que andaban en esa escuela bíblica por el Señor Jesucristo. Les dije, versículo 13, vamos a ver primero. Dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Este es un mensaje, solo ese versículo es un mensaje, pero no voy a hablar de eso. Les está diciendo, voy a poner este ejemplo antes de, como para la fundación de esto, porque muchos de nosotros nos preocupamos a veces más por lo que vamos a hacer en vez de preocuparnos por lo que vamos a hacer. Lo pongo un ejemplo. Cuando van creciendo nuestros hijos, a veces nos crecemos por lo que ellos van a hacer cuando estén grandes. ¿Qué es lo que ellos van a hacer? En vez de preocuparnos por qué es lo que ellos van a hacer. Van a desarrollar ellos nuestra imagen como nosotros estamos desarrollando o mostrando también en nosotros la imagen de Jesucristo. Él les dijo, no van a ser ustedes, van a llegar a ser un día, ustedes son los que le van a dar sabor a este mundo. Si hay algo que le va a dar sabor a este mundo es el evangelio y los que vamos portando esa verdad llamada buenas nuevas de salvación. Y luego pasa al versículo 14 y les dice, ustedes o vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y así alumbre a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. No hemos llegado todavía, estamos dando la fundación nada más. Lo que Dios espera de cada seguidor, de cada persona, es más. Dijo alguien aquí dentro de la familia de nosotros, y nunca menciono nombres, pero dijo, el momento que me casé, dice, con uno de los lobos, como que mi estándar de vida cambió el siguiente día. Ya saben que la familia de nosotros somos cristianos para la gloria de Dios. Y alguien que entra a la familia como que de inmediato, como los israelitas, que rápido sabía que si pertenecía a la tribu de Leví, el estándar de ellos de inmediato cambiaba. Ya cuando hermana Edith entró a la familia Sosa Lobo, ya como que la gente no es la esposa ahora del hijo del hermano Romeo Sosa Lobo, y ahora ella es como que el estándar de vida. Ahora la gente demanda más y canta en el grupo de la iglesia Trinity como que ya ahora el estándar de vida ya es diferente y su conducta es otra. Y eso es lo que le dice el Señor a los discípulos. Ahora ustedes ya no pertenecen a aquel grupo de pescadores donde andaban antes. Ahora son mis seguidores y por lo tanto ustedes deben de comportarse como tal. Amén, hermanos. Como que se va a poner fuerte esto, pero así me gusta a mí. Gloria a Dios. Cuando les dije que iba a hacer una plataforma acá. Espero que no se vayan a cansar de estar parados. Si alguien se cansa, no tenga pena, se puede sentar. Cuando recién empezaba a predicar, y no salía a predicar, sino que andaba de visita, visitando la familia de mi esposa. En ese tiempo mi esposa tenía bastante familia en el estado de Ohio, y fuimos para allá. Y bueno, yo conocí a un pastor ahí, o sea, nos conocimos en cierta ocasión, y
Y decidimos ir a esa iglesia el sábado. Y estando ahí en la iglesia, dice el pastor, bueno, tenemos 4 visitas y todos eran predicadores. Uno era pastor, otro era misionero, un evangelista, y así hizo la lista. Pero yo tengo, dice, la costumbre aquí en esta iglesia, que si hay un predicador aquí en la iglesia, yo le cedo el púlpito para que predique y comparta el mensaje con nosotros aquí. Pero si hay más de uno, yo le doy el tiempo, dice, al que viene de más lejos. Y me dice, te tocó a ti, me dice, porque veniste desde Nueva York. Y a mí no me temblaban las rodillas, pero el pantalón sí temblaba. Empezaba a dar, como dice, los primeros pasos. Y bueno, hice mi predicación, pero después se acercó uno de los visitas que andaban allí y me felicitó por el trabajo que había hecho y todo. Y me dice, tu trabajo como predicador de la palabra de Dios es preparar una iglesia para que se vaya con Cristo Jesús. Amén. Y si alguien se va a ofender y como dijo alguien, ahí siempre se me paran en los dedos de los pies y me le voy a parar en los dedos de los pies a alguien, gloria a Dios por ello. Porque mi deseo es que entremos todos al reino de los cielos y que seamos de bendición mientras estamos aquí en este mundo. Amén. Démosle una vueltecita a estas páginas más para adelante, al capítulo 11, siempre de Mateo, y después nos vamos a regresar. Se los prometo que vamos a llegar a las bienaventuranzas. Mateo 11, 29. Es otro texto bien conocido que ya lo hemos predicado también. Y el Señor, el 28 le dice el Señor, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar, que es bien conocido. Pero luego le dice algo bien profundo. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. En otras palabras, el Señor Jesucristo le dijo, síganme a mí, caminen conmigo para que aprendan una lección de mansedumbre y de humildad. Y me hicieron una pregunta bien profunda a mí. ¿Serías capaz tú de decirle a alguien, querés aprender una lección de mansedumbre y de humildad? ¿Serías capaz de decirle a alguien, venite a vivir a la casa por una semana para que aprendas? Yo sé que aquí nadie quizás es capaz de decir algo así. Dijo alguien, predicar aquí es fácil, dijo. Hacer un discípulo es difícil. Porque eso quiere decir que tiene que andar conmigo, tengo que andarlo conmigo, tiene que caminar conmigo y tiene que aprender de mí, de mi conducta, de mis hábitos. Y eso es lo difícil. Pero espero que le vaya, si no se recuerda nada más de toda esta noche, quisiera que alguien se haga esa pregunta. ¿Seríamos capaces nosotros de decirle a alguien, querés aprender a vivir una vida cristiana íntegra delante de Dios? Venite para la casa por una semana. Amén. ¿Les parece si oramos? Padre bueno, le doy gracias, Señor, en esta noche, porque yo sé que su palabra es vida y su palabra es eficaz, Señor, y es alimento para nuestra alma, Señor. Le damos gracias, Padre bueno, porque usted nos habla, porque nos ama, Señor, y quiere que seamos esa arma, ese vaso escogido, instrumento escogido para llevar su nombre, Señor, para poder compartir las buenas nuevas con este mundo, Señor, que se está perdiendo, que se nos está yendo, Señor,
a la perdición. Todo lo que vemos cada día, Señor, como en cada momento la gente abraza lo malo. Señor, en vez de darle gloria a usted, Señor, la gente está dando gloria al mundo y a sus propias concupiscencias. Oramos, Señor, en este día, Padre bueno, que mientras nosotros abrimos estas páginas de su palabra, Señor, podamos aprender cada día más para llegar cada vez más a su imagen, Padre eterno. Le damos honra y gloria, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Gracias a Dios. Pueden sentarse y mantienen la Biblia abierta en Mateo capítulo 5. Dice la Biblia que Jesús vio la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca él comenzó a enseñarles. Y esto es lo que se llama como las bienaventuranzas. Si usted va a ver, dicen que es el sermón más grande que predicó el Señor. Obviamente Mateo quizás no escribió todo lo que el Señor dijo, pero al menos, como quien dice, los puntos principales del sermón que el Señor estaba predicando ese día, Mateo lo pudo poner en estas páginas de la Biblia para que sea para nuestra enseñanza. Y dice que abrió su boca y comienza el Señor a decirle: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Yo sé que nosotros pasamos bien de carrera acá y yo también voy a pasar de carrera. Aquí se pueden predicar 8 sermones, pero los vamos a pasar todos de una sola vez. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Alabado sea su nombre. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Luego dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperan y os persiguen y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Cuando usted le hablan del sermón del monte, están hablando de Mateo 5 y 6, 2 capítulos completos, 7. Luego en el versículo 8 dice que en el capítulo 8 dice que Jesús descendió del monte. Entonces todo el capítulo 5, 6 y 7 el Señor está dando lo que se conoce también como las leyes morales del reino de los cielos. Ahora, usted posiblemente ha escuchado que Mateo dice el reino de los cielos. Mateo emplea mucho esa expresión cuando dice: porque de vosotros es el reino de los cielos. Los otros evangelistas, Marco y Lucas, hablan más del reino de Dios, pero está hablando de la misma cosa. Solo que Mateo le está hablando más al pueblo judío. Y los judíos, los hebreos o judíos, como nosotros lo expresamos mejor, el pueblo de Dios tiene un gran cuidado cuando es que ellos van a mencionar el nombre de Dios. Y por eso Mateo les habla con una terminología diferente. Los otros dicen el reino de Dios, Mateo dice el reino de los cielos, para no mencionar el nombre de Dios. No lo mencionan solo por mencionarlo. Yo sé que nuestra cultura ha agarrado el nombre de Dios para todo y ellos no es así. Aun cuando
Preguntamos nosotros en Israel qué era lo que decía el talit en las letras que tiene al frente, y el que lo estaba vendiendo no quería decir porque allí mencionaba el nombre de Dios y dijo: no lo puedo decir, dijo él. No lo puedo decir aquí, como quien dice aquí en la calle, es demasiado de santo para poder mencionar ese nombre aquí. Entonces Mateo nos da a nosotros una lista de actitudes que nosotros debemos de tener como hijos de Dios, y también las características o el carácter del reino que el Señor está anunciando. Y si nosotros somos los portadores de esas buenas noticias del reino de los cielos, debemos también de manifestar o revelar en nosotros las características de los habitantes de este reino. Amén. Este reino de los cielos es como dijo alguien, es ya, pero todavía no. Es ahora, pero no está en su cumplimiento en totalidad. Y en otras veces lo hemos explicado más detalladamente, porque el reino de los cielos, Jesucristo venía a establecer su reino aquí en la tierra, y por eso les dijo: el reino de los cielos entre ustedes está, ya está aquí. Pero no se cumplió porque el rey estaba, pero no había un pueblo. Para que haya un reino tiene que haber un rey y tiene que haber un pueblo. El pueblo rechazó al rey, entonces el reino de los cielos no se pudo establecer a una totalidad, pero se establecerá cuando Cristo venga en su segunda venida, que venga Armagedón después de la gran tribulación. Entonces es el reino milenial, ahí se cumplirá el reino de los cielos, porque habrá un rey y habrá un pueblo, y el Señor Jesucristo será Rey de reyes, Señor de señores, y regirá con vara de hierro. Ahí ya el pueblo judío habrá reconocido que Jesucristo es el verdadero Mesías, el Hijo de Dios. Gloria a su nombre. ¿Cuántos se gozan en esta tarde? Amén. Voy a tratar de ir un poco más suave. Creo que empecé muy fuerte, ¿verdad? ¿Está bueno? Pues seguimos entonces. Y dice acá: bienaventurados. O sea, cuando dice bienaventurados, esa palabra es bien grande. Procede de una... hay dos palabras griegas. Yo sé que aquí quizás nadie habla griego. Algunos han estudiado griego acá. Y a veces por eso no me gusta mencionar. La palabra hebrea es esta, la palabra griega es esta. Si no le hace mucha diferencia, porque como cuando le dan las medidas que se usaban en la Biblia y uno no está acostumbrado a eso, un denario valía esto, y menciona otra medida de la que usaban en ese tiempo, y como dice, queda lo mismo cuando va al doctor y le dicen lo que uno tiene, y uno queda lo mismo, que no sabe qué significa. Y yo le digo: hábleme en terminología que yo pueda entender qué es lo que tengo. Necesito bajar 20 libras, 30 libras. No venga que los triglicéridos y esto y lo otro. Y aquí se usan dos palabras. Hay una que es como decir Macarios, y otra que es Elohemenes, que significa... La Macarios es la felicidad que viene de adentro hacia afuera, y esa otra es una felicidad que es de acuerdo a lo que está pasando a nuestro alrededor. Y Jesucristo está diciendo aquí: van a ser felices, van a ser ustedes bendecidos. Esta palabra traducida al español da una idea completa de una completa felicidad, o como quien dice, 3 veces bendecido, 3 veces feliz, afortunado, dichoso, favorecido, contento. Amén. Todo eso como que es un paquete completo, pero nada de todo eso depende de la condición de lo que está pasando afuera, sino de la condición de lo que está pasando adentro. Amén. ¿No le ha pasado alguna vez que usted como dije, se le pasó la mano y le dijo algo fuerte a una persona o a uno de los hijos, y después que anda eso por dentro, que se lo anda comiendo? A todos nos pasa, porque somos humanos. Pero el Señor Jesucristo, Él estaba estableciendo estas leyes de conducta personal para que nosotros no vayamos a andar después con ese remordimiento, queriéndolos evitar todo eso. Y Él les está dando a entender que la felicidad aquí
no depende de las circunstancias correctas, sino de las actitudes correctas. Amén. A veces pueden estar las cosas, como decimos, cuesta arriba, oscuras, malas, pero podemos tener una buena actitud. Les contaba del pastor de aquí de Cancún, un pastor de la raza afroamericana, gran amigo de nosotros, y tenía él un problema grande. Y él decía, y le dijeron los diáconos, estamos orando por usted, estamos orando por usted. Y le dijeron, everything is gonna be all right. Como que dice, todo va a estar bien. Y se da vuelta él rápido y le dice, what do you mean it's gonna be all right? Como quien dice, ¿qué quiere decir con eso que va a estar bien? It's already all right, le dice, ya está bien. It's not looking good, but I'm trusting God. Como que dice, no se ve bien, pero estoy confiando en el Señor. Tenía una buena actitud porque sabía que estaba en las manos del Señor. En eso es lo que estamos viendo nosotros acá, que el Señor dice, van a ser bienaventurados, van a ser felices, blessed, o sea, felices en un paquete completo cuando se manifiesten todas estas características en su vida. Y que dice el Señor acá, y yo le decía, estaba hablando con mi esposa el otro día acerca de esto, porque ella tiene la ventaja que yo le predico a ella en la casa y después lo predico acá, y si lo oye después en línea, sé que es bastantes veces. Y le digo, como cuando uno compra cuando como va a Sam's Club, que vienen esos paquetes de, lo voy a poner así de algo que no le gusta para que no le vaya a dar hambre. Esos paquetes de tuna fish en lata, yo sé que no le gusta, más que la vez pasada le pusieron el label equivocado a unas latas de comida de gato y los vendieron como tuna fish, así que no sé cuántos comieron comida de gato, pero bueno. Y viene el paquete de 8 en un solo paquete, y uno no puede agarrar una ahí, sino que tiene que traer el paquete completo. Vienen los paquetes de cornflakes, de cereal, son 2 juntos, tiene que traerse los 2, y muchas cosas que vienen en paquete grande. Eso son las bienaventuranzas y las leyes morales de este reino de los cielos que aparece acá. No es que voy a agarrar esta y voy a dejar aquella y voy a agarrar este otro. Este paquete completito es para cada uno de los que decimos que pertenecemos al reino de Dios. Amén, hermanos. Dice en primer lugar acá, bienaventurados los pobres en espíritu. Y esta es una pobreza espiritual, y como le dije, que los vamos a ver si los cruzamos todos acá, en que sea así rápida. Pero esto está hablando de una persona que reconoce su miseria o su pobreza espiritual y que necesita cada día más del Señor. No es una persona que no tiene el Espíritu de Dios, sino una persona que reconoce la gran necesidad, que tiene una gran pobreza. Si nosotros en determinado momento no nos sentimos siempre que podemos dar más, que podemos hacer más. A veces uno le dice a los hijos, no me gusta en la persona que te estás convirtiendo. Puede ser que está demasiado grande, uno está acostumbrado a recogerlos así, los agarra en el aire y ya se van poniendo grandes. O a veces ya cuando están entrando a una edad adulto, ya dice uno, no me gusta la persona en la que te estás convirtiendo. Hay que hacer algunos arreglos. Y yo creo que nosotros podemos decir eso de nosotros mismos cuando nos vemos en el espejo. No me gusta la imagen que tenemos en este momento. Podemos reflejar la imagen de Cristo aún mucho más. ¿Cuántos creen así esto? Amén. Yo creo que podemos aún más reflejar más la medida de Cristo Jesús. Entonces, una persona pobre en espíritu es una persona que reconoce la gran necesidad de estar cerca de Dios. Porque cuando somos pobres en espíritu, el reino de los cielos se abre, el trono de Dios se abre para nosotros. Vea que yo estaba viendo esto y como decimos,
las ocupaciones a veces de esto y lo otro, a veces le tiran, como dice, la agenda para otro lado a uno. Pero esta semana ya, como dicen, agarré un poquito en track, otra vez ¿cómo diría? El hilo que llevaba, el rol que llevaba, o como lo tenía. Me gustaba, y yo dije, no me gusta la persona que me estoy convirtiendo. Los hábitos han cambiado a causa de tantas cosas que han estado pasando una y otra, y ya uno no duerme cuando quiere, sino cuando hay tiempo, como cuando las madres comienzan y ya maternidad, y ahora nació un bebé, y ese niño sí que no tiene misericordia. Y no sé cómo dice aprender, si no se humillare como estos niños. Hay unos niños que no tienen misericordia. A las 3 de la mañana les agarra una de llorar. Como cuando les pega hambre a las 9, 10 de la noche. Aparece un día Jonathan, el niño de Jessica, y eran como las 9 de la noche. Y me dice que tenía hambre. Le ofrecí unas uvas. Me dijo que no. Le dije que te voy a picar una manzana. No, me dice, I'm hungry, tengo hambre. Food, me dice, como quien dice, comida. No quiero bananas ahorita, ni cereal con leche. Me dice que hiciera unos huevos. Me dice, just make some huevos, me dice, something. Haga unos huevos o algo. Yo quiero comer. Amén. Entonces, me ponía a pensar y digo, no me gusta. Entonces agarro otra vez la rutina, y esa alarma comienza a sonar bien temprano de la mañana. Y mientras estaba en esto, bienaventurados los pobres en espíritu. Y los voy a llevar que me acompañen a Isaías capítulo 66. Allí nos va a dar un poquito más de luz. ¿Por qué dice el Señor esto? Pablo dice también que como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, pero enriqueciendo muchos, como no teniendo nada, aunque poseyéndolo todo. Pero aquí Isaías dice, en el capítulo 66, dice que el Señor dijo así. Vamos a esperar a los que están fojeando las páginas. Bienaventurados los pobres en espíritu. Amén. Isaías 66. Y eso yo me puse a pensar, eran como las 5:30 de la mañana el otro día. Y me puse a pensar en eso. Lo tenemos todo ya. Amén. Yo porque quisiera transmitir. A veces tengo un problema que quiero transmitir todo lo que traigo y es bastante. Y le dice dice Isaías, Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron hechas. Pausa ahí. Como quien dice, yo soy el dueño de todas las cosas. Como cuando uno pide la audiencia de ir a ver una persona, un abogado, que ellos se muestran como que ellos no tienen necesidad de nosotros, sino que nosotros somos los que tenemos necesidad de ellos. ¿No les ha tocado a ustedes a veces así, que hay gente que es arrogante porque es doctor o porque tiene un sello o esto, y ya sabe que uno lo va a tener que andar rogando? Y eso me pongo a pensar. El hacedor, el que dice mío es el oro y la plata, el hacedor del cielo y la tierra, el que está en su trono y que no tiene necesidad absolutamente nada de nosotros los que estamos aquí. Pero cuando él dice, aunque el cielo es mi trono y el estrado de los pies, pero después dice, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. En otras palabras, yo estoy sentado en el trono acá, no tengo necesidad de ninguno de los que estamos acá,
pero yo voy a dejar esto y miraré a aquel que viene reconociendo esa pobreza espiritual y que tiembla a mi palabra. En otras palabras, si vamos donde el Señor nos va a escuchar. Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos se gozan en esta noche? Qué bueno es el Señor. Vamos de regreso para Mateo. Bienaventurados, dijimos los pobres, ¿verdad? Los que reconocemos, vamos a ser felices, bendecidos. Esto por eso le llaman, algunos le han titulado Beatitude, como que dice una actitud, cómo va a ser nuestra actitud. Tener una actitud correcta en medio de las adversidades. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Ahora aquí no está hablando en sí exactamente de los que lloran por cualquier cosa. Hay gente que por todo llora. Él está hablando de esa persona que llora en ver su propia condición y en ver la condición del mundo. En el mundo hay gente que llora y a veces nosotros podemos caer en eso también. Las elecciones del 2020, llegó un señor, dijo que no había fue el 2020, bueno, en una de esas elecciones anteriores. Y uno de los supervisores diciendo que no había dormido porque la esposa lo desveló porque pasó llorando toda la noche porque no había ganado el candidato o la candidata preferida. Estaba trabajando una vez allá en Nueva York y llegó un muchacho nuevo, estaba bien jovencito y tenía como 3 días de trabajar ahí, no le habían dado radio. Yo estaba en la máquina, él andaba caminando y estaba otro muchacho allá que andaba caminando también, que andaba radio, y yo noté que el muchacho andaba llorando y me extrañó. Tiene apenas 3 días de trabajar acá, está algo joven, pero anda llorando. A mí como ese llanto inconsolable. Y ya le llamé por el radio al otro muchacho y le digo, ahí puedes chequear, este muchacho anda llorando algo. Y se fue. Yo noté que habló con él un poquito, pero me dio curiosidad porque en vez de como que le pegó así en la espalda, pero salió riéndose. Entonces dije yo, qué poca sensibilidad. Y le digo, ¿todo bien? Me dice, se peleó con la novia ayer. Y ese era el llanto que él andaba inconsolable. No está hablando el Señor de esto, sino de una persona que realmente llora en su presencia, en ver la gran necesidad. Jesús mismo lloró, y eso es lo que estamos viendo acá. Lloró ante la tumba de Lázaro. Es bueno llorar por las circunstancias correctas. Jesús lloró cuando iba con la cruz. Lloró cuando entró a Jerusalén y vio desde el monte de los olivos y le dijo, yo los quise recoger a ustedes. Y lloró al ver la condición de la ciudad. Yo me ponía a pensar hoy en día cuántos hemos llorado o estamos llorando en este momento al ver la condición de este mundo que cada día se convierte en Sodoma y Gomorra más que nunca antes. Y es cuando la iglesia del Señor debe ser esa luz y esa sal de este mundo para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen al Señor y quieran de lo que nosotros andamos llevando, poseyendo las buenas nuevas de salvación. Y Él dice, van a ser ustedes bienaventurados, ustedes que lloran, pero no llorar por cualquier cosa, sino llorar en ver no solo nuestra condición, sino también la condición de este mundo. Versículo 5 dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra
por heredad. Y esto es lo que tiran para un lado los testigos de Jehová también, porque ellos anuncian un reino y una tierra, y hasta ahí están en lo correcto, pero escatológicamente hablando lo ponen en un tiempo equivocado, y numerológicamente lo ponen también equivocado, porque nos quedamos todos afuera y solo son 144,000. Entonces, pero sí está hablando del reino que el Señor va a establecer aquí en la tierra. Y acordémonos siempre que Mateo le está hablando en primer lugar a los judíos, pero en segundo lugar nosotros también recibimos este mensaje, porque vamos a entrar a ese milenio un día cuando regresemos con el Señor. Y Él dice, los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Yo sé que la cultura a veces enseña la mansedumbre, no la vayamos a confundir con debilidad. Ser manso no simplemente indica ser débil. Esta palabra de manso me cuesta agarrarla. Quisiera agarrar una velocidad como la de hermano Elizalde, pero me cuesta. Esta palabra de manso está hablando se empleaba como de un animal, como de un buey, como un asno, que en un tiempo fue wild, o sea, ¿cómo le llaman? Feroz, sin ser domesticado, pero que luego llegó a ser domesticado. Entonces lo que dice, bienaventurados estos mansos, los que eran indomables antes en el mundo, pero que ahora son mansitos, gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. ¿Cuántos se gozan en esta tarde? Aleluya. Dice la Biblia que cuando el Señor entró a Jerusalén, Él entró en un pollino que nunca antes nadie lo había montado. Y es lo que se queda la gente viendo. ¿Cómo fue que este animalito no comenzó a brincar? Y es que cuando el Señor se sube arriba, la gente se vuelve mansa. Amén, hermanos. No miro para allá, mejor voy a ver para acá. Aleluya. Pero cuando el Señor es el que anda arriba y es el que toma las riendas de nosotros, nos volvemos mansos. Aquella persona o aquel hombre, aquella mujer que era, como decimos, indomable, se vuelve manso. Pero no está hablando de debilidad. Está hablando de una mansedumbre, aplicando también la palabra del Señor. Y por eso es que el Señor, por eso les leí Mateo 11, porque allí toma Él el ejemplo de un animal. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí con ese yugo encima a ser manso y humilde de adentro. ¿Cuánta gente ha conocido usted que son mansos y humildes de afuera? Muchos, ¿verdad? Y por eso le decía, ¿seramos capaces de decirle a alguien que se venga una semana, andar con nosotros para que nos conozca? Camine conmigo toda una semana. Una vez, no está Noel acá, se fue a andar, quería andar conmigo todo un día. Parece que se quedó en la casa también toda la noche, para el siguiente día, algo así. Y le preguntan, ¿qué aprendiste? No, allí se hace de todo. Se levanta temprano. Se cocina, dice, arreglamos algo en el roof, cambiamos un poste de la fensa, no sé qué más, pero y fuimos para acá y fuimos para allá, allí pasa de todo. Y él quería caminar conmigo todo un día, estuvimos en la oficina, aquí donde yo estudio, esto y esto son las herramientas. O sea, ¿cuántos tendríamos nosotros decir la capacidad de decirle a alguien, venite y seguime por una semana, quiero que aprendas una lección de lo que verdaderamente es ser un hijo de Dios? Amén. La Biblia dice que Moisés era un siervo manso más que todos los que estaban en la tierra. Números, capítulo 12. Pero Moisés era aquel hombre wild en el desierto que mató al egipcio. Era aquel hombre feroz que anduvo en el desierto antes, pero luego que vio al Señor en el monte
de Sinaí, las cosas cambiaron cuando se encontró con él en la zarza y le dijo: quítate el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás ahora es santo. Entonces estaba hablando de mansedumbre, pero no está hablando de debilidad. Fue capaz de parársele al frente a Faraón, fue capaz también de pararse al frente defendiendo al pueblo de Israel, intercediendo por ese pueblo. Esa es la mansedumbre que está hablando el Señor Jesús acá. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra. Gloria a Dios. Yo dije, nos vamos a ir temprano, pero nos falta bastante todavía. Pero está bueno, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Amén. Dios ha puesto y depositado esa hambre en nosotros. Yo sé que a veces la gente busca, allí es donde la gente busca satisfacer sus necesidades o busca la felicidad en otras cosas. Si yo tuviera esto, fuera feliz. Si yo esto, allí es donde la gente comienza a buscar la felicidad. Luego se da cuenta cuando la gente dice: si yo me graduare de esto, voy a ser feliz. Si yo tuviera una casa de este tamaño, yo voy a ser feliz. Si yo tuviera un vehículo de esta y esta forma, yo voy a ser feliz. Se da cuenta luego que ya ese carro de $10,000 no lo satisface, sino que quiere uno de $20,000, después uno de más caro, o una casa de este tamaño, de otro tamaño, o un trabajo, y así sucesivamente, porque está buscando la felicidad en las cosas equivocadas. Y por eso el Señor dice acá: los que tienen hambre y sed en esta vida, estos van a ser saciados. David, el rey de Israel, él decía: mi alma tiene sed de ti, oh Señor. Él decía que como el siervo buscaba las aguas, así buscaba él el Señor. Materialmente no tenía absolutamente necesidad de nada, pero él sentía aquella desesperación y él decía: de madrugada yo te buscaré, Señor. Y él también dice que los que miraron a él fueron alumbrados, su rostro no fueron avergonzados. Este pobre, él decía, este pobre. No había ninguna pobreza material en David, simplemente una pobreza espiritual, que sabía, reconocía que necesitaba de Dios cada día. Y por eso él dice: este pobre clamó y lo oyó el Señor y lo libró de todas sus angustias. ¿Cuántos se gozan en esta tarde? Gloria a Dios, qué bueno es el Señor. Vamos a ir avanzando un poco más rápido ahora. Dice que son bienaventurados también los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y esto aquí está hablando de uno de los atributos de Dios, que el Señor, que Dios es misericordioso y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. ¿Cuántos lentos para la ira hay acá? Amén, hermanos. Y es que dice alguien: no, pues que es que es mi carácter así, el Señor así me creó a mí. Y es una realidad, así lo creó. Pero Él quiere que lleguemos a esta imagen. Amén. Amén, hermanos. El mensaje es para ustedes. Dijo: yo no vine a predicarle a las bancas, yo venía a predicarle a todos los que están acá y los que están en línea también. Amén. No es porque yo soy así, así, porque así nos creó. Pero eso no quiere decir, Dios nos ama como somos, pero no quiere que nos quedemos así como estamos. Él quiere que cada día vengamos más a la imagen de Cristo Jesús y que reflejemos al Señor allá donde nosotros andamos. Misericordia está hablando de que nosotros también hagamos acciones de misericordia con aquella persona que no tiene nada, así como lo hizo el Señor con nosotros. La gracia es el favor inmerecido de Dios. Misericordia es cuando el Señor no nos da lo que nosotros nos merecíamos. ¿Y cuántos de nosotros aquí podemos decir, extendimos misericordia como la que extendió David hacia Mefiboset? Mefiboset merecía la muerte por las cosas como eran en Israel, pero David extiende mejor
la misericordia. Y muchas veces nosotros tenemos que ser misericordiosos. Dios le dijo al pueblo de Israel, Oseas 6, porque misericordia quiero y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocaustos. Así le estaba diciendo Dios al pueblo de Israel. El Señor les dijo también a los discípulos, sed misericordiosos, así como vuestro Padre también es misericordioso. Pero a veces decimos, que como usted no se da cuenta de lo que me hizo. It's okay. Me gustó la respuesta que dio mi esposa el otro día cuando alguien que ya hace tiempo que no veíamos y le preguntamos, ¿y cómo están las cosas? ¿Cómo estás? Y siempre te congregas en la misma iglesia o cosas así. Y dice, no estoy yendo a la iglesia. Entonces nos dio tristeza escuchar esa expresión, no estoy yendo a la iglesia. Y como hablamos así con ella, así como bromeamos con los jóvenes también, ¿y qué te hicieron? Y dice ella, mejor pregúnteme, ¿qué no me hicieron? Y mi esposa enseguida le dijo, they did it to Jesus too. Se lo hicieron también al Señor. Amén. Y a veces nosotros lo queremos agarrar, es que no sabe lo que esa persona me hizo, no sabe lo que me hicieron en esa iglesia, o no sabe lo que hizo el hermano, o el pastor, o el diácono, o este, o el otro. Pongamos los ojos en Cristo Jesús. Eso yo se lo digo a la gente todo el tiempo aquí en esta iglesia. No ponga los ojos en mí, ni en el hermano, ni en el otro, ni en el líder de su grupo. Ponga los ojos en Cristo, porque somos humanos y a un momento determinado lo podemos decepcionar. Le dije a un pastor una vez acá cerca, pidiendo asesoría de algunas cosas que queríamos hacer, y él es hispano. Yo sabía que él conocía acerca de cómo es de esa rama, y le pregunté, ¿y qué le parece cierta persona? Y me dice, lo tienes que conocer un poco más. Te voy a decir, me dijo una expresión, yo se la dije a alguien. Dice él, para conocer a Andrés tenés que andar con él un mes. Amén. Y a veces nosotros, ya cuando andamos caminando con Andrés por un mes, nos damos cuenta verdaderamente quién es esa persona. ¿Será que le podemos decir a alguien, querés caminar conmigo por un mes para que me conozcas más? Amén. Misericordioso. A veces nos cuesta actuar con misericordia. Amén. Mejor seguimos. Porque sí. Dijo alguien, no, todo estaba bien en la iglesia hasta que les toqué la cartera, dijo. Ahí las cosas cambiaron rápido, cuando se dio cuenta que había una gran necesidad. Dijo, no, todo estaba bien hasta que les toqué sus ídolos. No hablando de imágenes, sino que los ídolos que mucha gente se hace en su vida y que no lo dejan acercarse más a Dios. Bienaventurados, esto cada vez se pone mejor. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Amén. Siempre acordémonos que somos humanos y estamos todavía en este cuerpo, que somos participantes de la naturaleza divina, pero todavía tenemos esa naturaleza pecaminosa en nosotros. Y es donde debe de haber esa guerra, donde está esa guerra todo el tiempo. Pero es cuando nosotros debemos de reconocer la pobreza espiritual, alimentar ese lado para que supere a la naturaleza pecaminosa. Y es cuando nosotros vamos a reconocer. Es más, a veces nos alejamos tanto de Dios que las cosas que no le agradan a Dios ya nos parecen como normal. Porque venimos a tener una conciencia ya buscando Pablo lo lleva a un extremo, dice cauterizada, ya una persona que ya está, como dicen, numbed al pecado, ya como
como cuando uno agarra callos en las manos cuando trabaja en construcción, y que ya cuando empieza eso le hacen ampollas en las manos, pero ya cuando ya todos los días que agarra la piocha, la pala, ya de último ya tiene las manos duras, y la persona llega un momento que se puede poner así y que ya no tiene esa sensibilidad al pecado porque no está tan cerca de Dios. Es como cuando uno está lejos del espejo. Pero cuando queremos, entre más nos acercamos, ¿no? Cuando uno está dejando una basura o algo, se acerca más al espejo para vérsela mejor. Entre más nos acercamos al Señor, más vemos nuestra condición. Esto está hablando de tener un corazón íntegro delante de Dios. Amén. Una persona íntegra es aquella persona que su conducta no cambia donde sea que está. Amén. El rey David cometió grandes errores, pero él sabía que podía ir donde el Señor y le dice: crea en mí, Señor, un corazón limpio, renueva mi espíritu delante de mí. Yo quiero ser recto delante de ti. ¿Cuánto le hemos dicho al Señor? Ayúdame, Señor. Yo quiero tener un corazón limpio delante de ti. Quiero presentarme. Lo bonito que se siente presentarse delante del Señor, cuando uno siente absolutamente que no tengo nada que me va a estorbar en este momento acercarme a Dios, porque he andado caminando. No le sé si le ha pasado a usted, pero hay días que uno siente que ha andado caminando en la gloria realmente, en la presencia de Dios. Pero es cuando el diablo se levanta con furia queriéndolo vacar a uno. Pero allí es donde uno, entre más cerca de Dios está, más poderoso se vuelve en el Señor, porque tenemos las armas de esta milicia que no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir cualquier fortaleza. Amén. Bienaventurados los pacificadores, ya no solo los de limpio corazón. Integridad es, voy de regreso al anterior, de limpio corazón. Integridad es lo que somos cuando nadie nos está viendo. Amén. Nos comportamos igual cuando nadie nos está viendo que cuando alguien nos está viendo. O enterramos al muertito como hizo Moisés. Amén, aquí nadie me ve. Amén. O nos damos cuenta de inmediato. Yo cuando comencé a leer la Biblia, cuando yo recién llegué al Evangelio, desarrollé un gran temor, que sentía como que sentía que andaba caminando tan cerca de Dios, que si yo miraba para un lado o hacía algo, si hasta se me tiraba una luz en amarillo, me parecía que el Señor estaba ahí a un lado de mí viendo mi actitud. Y la gente lo está viendo a uno. Y lo triste a veces que le ponemos esos labels a los carros, las calcomanías a los carros, y a veces los vemos en la calle. Que allá nos alcanzó en El Salvador cuando andábamos con el hermano Charlie en el 2013, y nos pasa un carro que decía el ángel de Jehová, no sé cómo era que decía, bueno, algo así, pero pasó y te queda viendo hermano Charlie. Yo creo que ha de haber dejado el ángel en algún lado. No creo que vaya ese ángel con él a esa velocidad. Y es cuando a veces, ¿no le ha pasado a usted que a veces nos identificamos en un lugar como cristianos y después las cosas se ponen un poquito calientes y uno dice, y lo serio que ya le dije que voy a la iglesia? Amén. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos se gozan en esta noche? Gloria a Dios, porque Dios es bueno. Los de limpio corazón, que son la misma persona cuando nadie lo está viendo. Integridad. Versículo 9 dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Amén. Esto tampoco significa que usted tiene que tener estas características al 100% para poder llegar a ser un hijo de Dios. Usted es hijo de Dios, somos hijos de Dios el día que recibimos a Cristo. Amén. Pero Él espera que nosotros seamos como la luz de la aurora, que va en aumento cada día. Amén. Y que crezcamos para llegar a ser de uso
para el Señor. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Pablo habla a los filipenses cuando dice que todo lo puro, todo lo que es agradable delante de Dios, en esto pensad, si hay alguna cosa de virtud, en esto pensad, llenémonos nuestra cabeza de las cosas de Dios. Y la paz de Dios, dice, habitará o reinará en sus corazones. Cuando andamos pensando, cuando nos levantamos en la mañana, tal vez en que sea un texto bíblico, un texto bíblico, hay gente que tiene un devocional que le mandan a su correo, o pasa un momentito conectado con Dios, siente una paz, ok, comienzo el día, pero a veces cuando las cosas del día se pone un poquito agitado y uno siente que ha andado totalmente desconectado, siente uno como que no siente esa paz. Amén. Luego está hablando no solo de pacificadores, que en el aspecto de tener la paz con el Señor, sino de tratar de buscar la paz también con las personas. Amén. Cultivar la paz, como lo hizo José, es un ejemplo para nosotros de un hombre que tuvo la oportunidad de vengarse de sus hermanos. Tenía la capacidad, tenía los motivos y tenía también la autoridad para poderse vengar y como quien dice que se pudrieran en la cárcel. Pero él le dijo, este era un plan de Dios. Y le mostró, como dicen, el otro rostro. Amén. Gloria a Dios. Y el último dice, bienaventurados los que padecen persecución. Pero esto no es persecución por cualquier cosa, sino por causa de la justicia. Queriendo decir, a veces nos persiguen por hacer lo bueno y somos blanco de ataque porque nosotros hacemos lo correcto. De eso nos está hablando el Señor acá. El mundo nos va a odiar a nosotros, nos va a aborrecer, y el Señor dice, van a tener aflicción, van a recibir persecución cuando ustedes se comporten de esta forma. Cuando vean todas estas cosas en ustedes, van a recibir persecución, porque ya no corremos con el mundo. Si hacemos las cosas del mundo, el mundo nos va a amar. Pero como vamos en sentido contrario, rápido nosotros nos llevan la contraria. Bienaventurados soy cuando por mi causa os vituperan y os persiguen y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. Y no podemos vivir una vida a este estándar que dijo el Señor, al menos que sometamos nuestra vida totalmente a Cristo Jesús y decirle, Señor, aquí estoy, yo quiero parecerme cada día más a tu imagen. Pablo les dijo a los discípulos, sean imitadores de mí, así como yo también lo soy de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor, hermano. Nos ponemos en pie un segundito y vamos a orar. Y yo le voy a pedir al Señor con mis palabras, yo quiero parecerme más a Cristo. No sé usted, si usted está contento en la condición como está ahorita, gloria a Dios por ello. Pero yo quiero acercarme más a Él y parecerme más a Cristo. Que vean la imagen de Dios en mí cada día más. Amén. Gracias por estar con nosotros. Ha sido un honor poder llegar hasta ustedes. Si Dios ha hablado a través de esta predicación, nos gustaría mantenernos en contacto con usted. Si en algo le podemos servir o si necesita oración, por favor comuníquese con nosotros o visítenos a nuestra iglesia. Estamos localizados en la ciudad de Indian y Lancaster, en Carolina del Sur. Para mayor información acerca de los horarios de servicio, eventos especiales, materiales de estudio, por favor visite nuestro sitio web y será un honor servirle en todo lo que esté a nuestra disposición. Dios les bendiga.